Bien, entonces la intención de esto es como introducir a la mirada nueva de Berger y Luhmann, la forma en que ellos tienen para ordenar la construcción social de la realidad, señalando que la realidad es una construcción que obviamente tiene, que cuenta con objetividad. Esa objetividad, de todas maneras, está dada a través del consenso social. Por ende, alguien podría decir, bueno, pero entonces esa realidad no es tan real, porque está dada a través del consenso social y el consenso social está dado a través del lenguaje. Bueno, pero ellos de todas maneras la señalan como una estructura objetiva dentro de todo, ¿no? Y los papeles sociales en general para ellos permiten internalizar las instituciones sociales y el mundo, ¿no? Estos papeles sociales a modo de roles, ¿no? Que van a hacer al internalizar un rol, van a ir construyendo una realidad subjetiva. Por ejemplo, si ustedes son neonatos y ya llevan un año y ya han incorporado el lenguaje, van a empezar a decirse quiénes son, ¿no? La realidad subjetiva de ustedes, ¿no? Entonces van a construir, se va a construir una membrana, ¿no? De estructuración yoica, en donde ustedes van a entender qué es lo que está adentro de ustedes, ¿no? Qué es lo que han interiorizado como propio, yo soy, ¿no? El yo soy, eh, y quiénes son los otros, y qué tan significativos son los otros, más distantes, más cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, en el análisis de los roles, para la sociología del conocimiento, tiene importancia fundamental, ¿no? Porque ahí, en estos roles, se juega mucho la forma en que los sujetos le van dando atribución de significado a las conductas de los otros y los otros a las conductas propias, ¿no? Entonces va generando una realidad subjetiva más o menos fuerte, ¿no? Incuestionable. Cualquiera que se salga de todos estos cánones que estamos hablando, bueno, antiguamente, o ahora de otra manera, pero he llegado al psiquiátrico y es encerrado, enclaustrado, castigado, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que una de las cosas importantes para entender la patología mental, ¿no? Es la ruptura con la realidad. Entonces, tenemos que decir que la realidad, si está construida a nivel del lenguaje, nos podemos dar cuenta rápidamente de cuando hay patología, cuando un sujeto está alterando las estructuras de consenso del lenguaje, ¿vale? Y entonces nosotros podríamos entender que los grandes trastornos, ¿no? De salud mental tienen que ver con esas estructuras de lenguaje. Nosotros tenemos, por ejemplo, que unos sujetos que desanudan la estructuración del lenguaje consensuado, ¿no? Han perdido, hablamos nosotros en psicopatología, que han perdido el juicio de realidad. El juicio de realidad se refiere al consenso de realidad, a este consenso que estamos hablando de la realidad objetivada, institucionalizada, internalizada, ¿ya? De los roles que nos habla Berger y Luhmann. Entonces, por ejemplo, la pérdida de juicio es cuando ustedes la realidad no la tienen a través del lenguaje consensuado, ¿no? Y ahí entonces, por ejemplo, en la psicosis, ustedes lo pueden ver cuando un sujeto esto no lo ve como un jarro, sino que lo ve como que este viejito que está acá, que es mi abuelo, este viejito entonces le habla a alguien, ¿no? Y le está hablando y le dice, hola, vamos a tomarnos un descanso ahora. Y tú dices, oh, me está hablando el viejo, ¿ya? Me está hablando el viejo. Y digo, pero ¿cómo si es una pintura de mi abuelo? Y entonces eso implica una ruptura del lenguaje, del consenso social, y ahí entramos en una estructura psicótica. En realidad el abuelo iba a decir, vamos a tomarnos una chela, pero dijo, vamos a tomarnos un descanso. Son cosas así que pasan, pero en el fondo lo que estamos hablando es que hay una ruptura de qué fundamentalmente, del consenso del lenguaje en el juicio de realidad. El juicio de realidad es que un dibujo
no habla, ¿cierto? A menos que alguno de acá, de los 41 que estamos, pueda pensar que el dibujo quizás le habla, ¿no? Entonces nosotros tenemos una alteración de las estructuras simbólicas, ¿no? Y las estructuras simbólicas son a través de ¿qué? Del lenguaje. Entonces nosotros hablamos de ahí de estructuras psicóticas, ¿vale? Al contrario, si nosotros tenemos que un sujeto, cuando yo alzo el vaso, ¿no? ¿Dónde está el dibujo de mi abuelo? Y lo alzo y sienta el sujeto que yo ve el vaso y sienta que yo lo voy a golpear con el vaso. Eso es una estructura de alteración de sentido de la realidad, no de juicio. Y entonces hay que hacer una distinción entre sentido y juicio. ¿Quiénes tienen una alteración del sentido? El sentido es cómo interpretan la situación. La situación la ven consensuada. La situación la ven como todo el mundo la ve. La situación la ven porque no tienen desatada la estructura simbólica del lenguaje, como los psicóticos, que sí la tienen desatada. El psicótico tiene un problema con el adentro y el afuera, en la membrana yoica. Es decir, que todas las estructuras que él sueña, que él piensa, las ve hacia afuera, no hay límite, no está la frontera. Esa es la psicosis, pero la alteración del sentido de realidad, es decir, que ve toda la realidad, pero interpreta de una manera no consensuada, interpreta antojadizamente la realidad. Por ejemplo, que alguien alza esto y piensa que lo van a golpear. O por ejemplo, cuando usted está con alguien, con una amiga, y de repente usted no la llama en 2 días, no la llama. Y la amiga la llama y le dice, ¿por qué eres tan mala amiga? Y tú dices, ¿qué te pasó? Está interpretando, tiene un problema de juicio. No, no tiene problema de juicio. ¿De qué tiene problema? Tiene problema de sentido. Esa estructuración de sentido es típica en las estructuras borderline. No tienen un problema de alteración del juicio de la realidad, sino que interpreta la realidad de una forma antojadiza. Y ahí está el problema. Entonces, cuando Berger y Luhmann estructuran, ¿no?, estos códigos de cómo se construye la realidad y se construye de forma consensuada, ¿a través de qué? A través del lenguaje, ¿no? Y que cuando se construyen instituciones, se construyen tipificando recíprocamente, cuentan con que el orden simbólico, ¿no?, toda la estructura simbólica, ¿no?, es consensuada y compartida por los protagonistas. La patología, entonces, para esta estructura fenomenológica se da cuando hay una alteración de la comunicación entre los sujetos en la estructura consensuada, en el acuerdo tácito de los universos simbólicos y de las estructuras de lenguaje que hacen, que tipifican roles, que tipifican instituciones, ¿no?, y acciones a través de, ¿no?, este intercambio simbólico. Finalmente, podríamos volver al punto que me parece que más o menos es importante de repetir, que es esta idea que es nuclear para Berger y Luhmann, sobre que la conciencia del ser humano de alguna manera tiene que distanciarse, ¿no?, de de cómo se construye el mundo de la vida cotidiana. Es decir, que nosotros ya tenemos que, para que esto funcione, para que la sociedad funcione, tenemos que hacer como que siempre ha existido de forma natural, ¿no? Y que los constructores del mundo, ¿no?, queden olvidados, ¿no? Y que la conciencia se pierda en el laberinto de la construcción y de la fabricación de la construcción social. Es decir, estamos hablando de la reificación, ¿no? Que el mundo social sea independiente de la voluntad de los seres humanos, que el mundo social se dé como un mundo dado por sí, como un mundo naturalizado, que todos los actos de la vida, incluso la identidad personal de los sujetos, lleguen a reificarse y no se vean como construidas, ¿no?, identificándose completamente todos nosotros, los sujetos que pertenecemos a un entramado social dentro de
las tipificaciones recíprocas mutuamente unos a los otros, dadas de forma espontánea, natural, ¿no? Y eso somos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que hable de construcción social queda escondido, digamos, ¿no? Debería ser ocultado, ¿no? Entonces, cuando algunas veces las personas trabajan con temas por ejemplo, autoconocimiento, esos temas de autoconocimiento donde las personas hacen, por ejemplo, temas como meditación o hacen temas de consumo de sustancias que amplifican los estados de conciencia u otras técnicas, lo que ocurre es que hay generalmente una especie de develamiento de que todo esto es una ficción, es una construcción social y que inclusive la propia identidad que cada uno de los sujetos que está aquí en esta sala aporta es una fabricación introducida por las estructuras de socialización primaria, que también las ve Berger y Luhmann, en su momento las van a ver. Eso. Bueno, entonces, ahora, para pensar todo esto y para ir asimilándolo con más calma y de a poco, vamos a invitar a nuestros colegas que van a empezar a hablarnos de, ahí está Jan Guanucci, que seguramente pertenece al grupo, interpreto su rostro como, capaz que no, o sí, pertenece al grupo número 1, o sea, el grupo que tiene que disertar es el grupo número 7. Jan, ¿eres del grupo 7? ¿Ves? Ahí, esos los años de psicoterapeuta no me fallan. Entonces, bueno, entonces vamos a invitar a nuestro gran amigo Jan, ¿ya? Y a su grupo para que nos explique un poquito más. Ellos parten desde todo lo que significa un poco de la introducción filosófica, van a hablar de Marx, ¿ah? Seguramente de Dilthey y así. Bueno, vamos Jan. Ya, ¿sí me escucha? Ahí. Sí. Ya, bueno, ahora sí. Buenas tardes, profe y compañeros. Como ya nos dio la introducción el profe, nosotros vamos a explicar la primera parte que corresponde al texto de la construcción social, escrito por Berger y Luhmann. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde que surgió la sociología como tal, como una disciplina, lo cual se centró en una adquisición propia de términos para así poder estudiar el conocimiento y la realidad. Mismos términos que trascienden el problema de la sociología del conocimiento, gracias a la diversidad de las perspectivas humanas. Así se llegó a entender el verdadero fin de la sociología y por ende del sociólogo en sí. Dicho esto, dentro de este trabajo se analizó el origen de la sociología debido a que su cuna geográfica marcaría una trayectoria definitoria en el desarrollo de esta ciencia, desde las corrientes alemanas hasta las neopositivistas. Y bueno, también finalizaremos nuestro recorrido hablando sobre la realidad de la vida cotidiana y la interacción de la vida cotidiana. Bueno, la primera sección en sí hemos decidido dividirla por manera didáctica en 4 temas, subtemas. En el primer mapa se presenta lo que es el problema de la sociología del conocimiento. En concordancia con los escritos de Berger y Luhmann, el término de sociología comenzó a ser visto como disciplina cuando el científico Max Scheler, de origen alemán, comienza a proponerlo en 1920 como una subdisciplina o una rama de estudio, la cual se centra en la adquisición propia de términos que le permiten la investigación y el conocimiento, que dan estos dos conceptos que son importantes, como ya estábamos hablando, el de la realidad y el del conocimiento. ¿Ya? Dicho así, el conocimiento, dicen los autores, que constituye el sentido de la certeza que posee cada uno acerca de la existencia real de los fenómenos que poseen por sí mismo características específicas. Mientras tanto, que la realidad es la cualidad propia de los fenómenos que se reconocen independientes de la volición del sujeto, es decir, de la percepción, de la decisión de la persona. ¿Ya?
El término de la realidad dentro de un conocimiento común, como está planteado en el ejemplo de ellos, puede considerarse para un hombre de la calle como una realidad sentada. En el mundo en el que vive no existe, pero este no se detiene a cuestionar sobre si esa realidad siquiera es diferente para los demás o si el conocimiento que se genera en ella va a variar de otros contextos, otras realidades que viven otras sociedades. Mientras tanto, el filósofo se centra en cuestionarse cómo surge este conocimiento, si la realidad en la que vive es en verdad la que él percibe, e incluso si las acciones del hombre de la calle son solo repercusiones o reflejos de lo que está estructurado por la sociedad. Finalmente, entre estos dos planteamientos se llega a entender que el deber del sociólogo no es comprender en sí la génesis del conocimiento, como lo haría el filósofo, ni mucho menos darlo por sentado como el hombre de la calle, sino que la tarea de la sociología del conocimiento se centra en analizar la construcción de la realidad social y con ella las diferentes observancias entre las sociedades, la relación del pensamiento humano y sobre todo el contexto social en el que se desarrolla el conocimiento. Pásale, por favor. Bien, como les mencionaba, aquí tenemos las tres primeras corrientes alemanas de las que surge el problema de la sociología del conocimiento. Este aparece por primera vez en Alemania y se desarrolla con tres autores principalmente: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Wilhelm Dilthey. Estos mantienen una visión de estudio periférica, lo que quiere decir que sus investigaciones sociológicas no se centraban netamente como tal en Alemania, sino en otros países, lo que eso generó controversias con los sociólogos norteamericanos, de hecho. Bueno, vamos con el primer autor. Karl Marx decía que el pensamiento humano es un instrumento de lucha por la supervivencia y el poder, de modo que la conciencia del hombre está determinada por su ser social y pensamiento colectivo. Asimismo, propuso los cuatro términos o cuatro principios que podemos ver en el mapa, los cuales son los siguientes, ¿no? Que habla sobre las ideas o la ideología, que es un conjunto de ideas que se sirven como intereses sociales. Luego está la falsa conciencia, que es considerar que un pensamiento está alejado del verdadero ser social del que surge dicho pensamiento. Y también explica el trabajo del pensamiento humano que se funda en la actividad humana. Luego también plantea las estructuras, tanto la infraestructura y la superestructura, que de hecho serían mal interpretadas por algunos autores. Y es donde se genera este rompimiento con Marx. Bien, ahora vamos con el segundo autor. Bien, con respecto a Nietzsche, él marcó su propio antiidealismo, aunque este no estaba tan alejado del de Marx, pero sí tenía otros componentes, que consistían, por ejemplo, en la falsa conciencia, como el análisis del engaño, el autoengaño y la ilusión como condición para la vida. Y otro componente denominado como el arte de la desconfianza, que se basa en los pensamientos surgidos del resentimiento, es que este de hecho es una línea que siguió luego Max Scheler. Y bueno, finalmente tenemos la corriente del historicismo, que fue implantada por Wilhelm Dilthey, y esta influyó enormemente en la sociología del conocimiento. Este autor creía que la sociología no podía ser interpretada adecuadamente sin un contexto específico en cuyos componentes se determina la situación y el asiento de vida como la ubicación social del pensamiento. Es decir, que los pensamientos van a estar influenciados por la ubicación social del sujeto. Dale la siguiente, por favor. Bien, en este mapa se presentan a los dos máximos exponentes de la sociología del conocimiento, que es Max Scheler y Karl Mannheim. Bien, en afinidad de Berger y Bloom, Max Scheler tiene un propósito claro, el cual es establecer que la antropología filosófica trasciende de la relatividad de los puntos de vista específicos ubicados histórica y socialmente. Es decir, que no existe un punto de referencia absoluto de la sociedad, ya que ésta dispone la presencia, pero no la índole de las ideas. Mientras tanto, Mannheim en su obra extrapola a Scheler y él decía que tenía menos bagaje filosófico, pero a cambio tenía una preeminencia de la confrontación con el marxismo. A su vez, la principal preocupación de Mannheim era el fenómeno de la ideología, donde se establecían tres conceptos. Estos son el particular, el cual decía que el conocimiento parte del pensamiento del adversario, el total, que es del adversario hacia uno mismo, y el general, que es el estudio de casi todas las facetas del pensamiento humano.
A partir de estos grandes autores se derivarán más tarde otros que son llamados a sí mismos como neopositivistas y que en general tienen que ver también mucho con las corrientes norteamericanas. Las ideologías de la sociología del conocimiento, tanto de Scheller como de Mannheim, tuvieron una gran cantidad de críticas y modificaciones, y así es como surgen los neopositivistas. Por ejemplo, tenemos a Robert Merton. Él aspiró a integrar un enfoque de la sociología de conocimiento con el de la teoría estructural funcional, la cual ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan como un todo. Talcott Parsons crea más bien un sistema en el que se analizan indudablemente los pormenores del problema del papel de las ideas, pero dentro de un ámbito referencial muy distinto del de la sociología del conocimiento. En Ernst Topic, por ejemplo, se ponen de relieve las raíces ideológicas de las diversas posiciones filosóficas porque el análisis sociológico de las ideologías constituye una parte importante de la sociología del conocimiento. Y finalmente, Warner Stars trabajó con la sociología del conocimiento, diciendo que no era necesario desvelar o revelar, más bien dicho, las distorsiones de la realidad que se producen a nivel social, sino en el estudio sistemático de las condiciones sociales del conocimiento y la forma en las que ésta surge. Bien, ahora les voy a hablar sobre la realidad de la vida cotidiana. Bien, esta realidad de la vida cotidiana se encuentra presente como una interacción que tiene un significado para los hombres, la cual se materializa en su mundo coherente. En dicho mundo no solo se presenta como establecida la realidad por los miembros ordinarios de la sociedad de una manera subjetiva, sino que es un mundo en el que se originan pensamientos y acciones sustentadas como reales. Según los pensamientos de Berger y Luhmann, el método más conveniente para hacer un acercamiento a la clasificación de los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana se encuentra en el análisis fenomenológico, el cual se caracteriza por ser empírico y descriptivo en relación con las descripciones de las experiencias subjetivas de la vida cotidiana. Bien, dentro del análisis fenomenológico de la vida cotidiana, es necesario destacar que muchas de las interpretaciones precientíficas y causas científicas son gobernadas por el sentido común y a su vez correlacionadas con la conciencia. Esta dicha conciencia se caracteriza por su perpetua intencionalidad objetiva, objetiva y objetivada a fines concretos, que se experimentan en el mundo real y el subjetivo. A su vez, esta conciencia es capaz de viajar entre diferentes esferas de realidad. Bueno, dicho de otra manera, el sujeto tiene la capacidad de ser consciente de que el mundo que maneja tiene múltiples realidades. Y el paso de una realidad a otra se presenta como una transición que genera una especie de impacto causado por el desplazamiento de la atención que implica dicha transición. Si bien la conciencia es capaz de moverse entre estas distintas realidades, lo cierto es que la vida cotidiana tiene prevalencia en nuestro accionar. Por tanto, es factible posicionarla como la realidad suprema, ya que es imposible atenuarla o ignorarla su existencia imperiosa. Bien, la presencia de la realidad cotidiana está ligada en distintas visiones y aspectos que regulan la vida de los individuos y la actitud natural de cada uno de ellos, formando una red intersubjetiva en la que el sujeto es consciente de que la vida cotidiana es tan real para él como para los demás. Teniendo presente que la mera existencia de la cotidianidad implica la interacción con otras personas. También se encuentra estructurada tanto en espacio como en tiempo. La estructura espacial es completamente periférica a las consideraciones de los individuos, existiendo una interrelación entre las zonas de manipulación en las que puede accionar. Por otra parte, la temporalidad de la realidad cotidiana no es globalizada en las presencias inmediatas que son propiamente intrínsecas a la conciencia, en las que es posible distinguir diferentes niveles de temporalidad en las que se dan intersubjetivamente. Ya. Para hablar de las interacciones de la vida cotidiana, primero hay que explicar por medio de la perspectiva de Berger y Luhmann. Y en este momento haremos un breve paréntesis para decir que para explicar esto haremos referencia a la primera persona de singular, que es el yo, ¿ok? Entonces, Berger y Luhmann interpretan la interacción social en la vida cotidiana como intercambios de expresividad de un sujeto con otros, mientras que la situación dure, por ende, el yo y el otro generan un ciclo de reciprocidad en el que harán cambios en su actuar para relacionarse en un presente
o una misma realidad, la misma que será incluida en una realidad total que esté estructurada socialmente con tipificaciones y pautas que se crearán dependiendo de cómo interactúen el yo y el otro. Ahora, para hablar de la experimentación de estas interacciones, se toma como prototipo de interacción la situación cara a cara, que se considera próxima, ya que en esta interacción se relaciona mejor con la realidad del yo, con la del otro, para dar una mejor reconstrucción al pasado, a respuestas a espejos. Un ejemplo de esto es que si es que el yo le sonríe a alguien, esta persona probablemente también le regrese la sonrisa, o quizás solo le salude con la cabeza, ¿ya? Y también podemos decir que las experiencias pueden ser directas o indirectas. Las directas otorgan evidencias o atributos a la interacción para crear la subjetividad de cómo se comprende en esa realidad, mientras que las experiencias indirectas no dan un conocimiento fidedigno. Por otro lado, el prototipo sirve como base para los demás tipos de interacción, ya que estos se van a entender como remotos porque no permiten sentir la subjetividad por completo. Es decir, no se pueden establecer clasificaciones en las que el yo denota saber la existencia del otro, convirtiéndolo en un sujeto en concreto, sino que no lo termina individualizando. Un ejemplo de esto es que en las relaciones del yo que incluyen a sus antecesores o sucesores, las tipificaciones serán vacías, es decir, no tendrán contenido que individualicen fácilmente a un sujeto. Pero si hacemos la comparación entre antecesores y sucesores, se dice que los primeros tienen un poco más de información, ya que lo determinan como una persona en concreto. Sin embargo, a los sucesores no vamos a tener ningún tipo de dato. Tenemos claro entonces que las situaciones de interacción se desarrollan en esquemas tipificadores, por lo tanto, también podemos decir que estos se pueden modificar a través de interferencias. Estas se van a entender como errores en las tipificaciones o en las clasificaciones. Entonces, para replantearlas a estas, hay que hacerlo por medio de negociaciones, en las que serán entre el yo y el otro. Por ejemplo, decir que una persona me vio mal y ya... Por eso yo considero que esa persona es una mala persona y que me va a caer mal, pero no es cierto. Cuando yo ya le conozco, veo que realmente es agradable. Entonces podemos decir que las negociaciones establecen nuevos esquemas que pueden ser progresivamente anónimos o individualizadores. Y pueden depender de 4 factores, que será no entender las interpretaciones, que sean erradas por la hipocresía, que dependan del grado de interés o por el grado de intimidad. Y estos esquemas van a depender del grado de interés o intimidad y harán que clasifique al otro en una categoría solo por el hecho de otorgar una tipificación y que a partir de esta tipificación se mantenga al otro como un anónimo, o al contrario, que el yo termine individualizando y lo convierta en un ser único. Sin embargo, el yo tiene menos probabilidades de individualizar al otro si es que su interacción fue en el pasado, fue transitoria o superficial, o si es que esa interacción nunca se dio. Ok, a continuación hablaremos acerca de 2 aspectos que tanto Luckman como Benjen nos proponen que sucede, que interactúan en nuestra vida cotidiana, como son el lenguaje y el conocimiento. Primeramente comenzaré hablando acerca de cómo conceptualizan el lenguaje, el cual estos 2 autores nos dicen que el lenguaje es un sistema de signos vocales que puede llegar a constituir campos semánticos como son el vocabulario, la gramática y la sintaxis. A su vez, pueden llegar a construir representaciones simbólicas como son la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Pero cómo el lenguaje interactúa en nuestra vida cotidiana, y eso es mediante sus cualidades. Una de sus primeras cualidades es la objetividad, en la cual nos permite manifestar aquellos procesos subjetivos para que sean entendibles por todos. Para esta cualidad se puede llegar a utilizar signos. También encontramos a la subjetividad, la que nos permite proclamar o entender las intenciones subjetivas que tienen las personas al realizar dicha acción. En medio de esto en medio de esto cabe aclarar que no podemos confundir la objetividad de la subjetividad. La objetividad, la objetividad, la objetividad permite que hacer esos procesos subjetivos, mientras que la subjetividad nos permite entenderlas. Otra cualidad es la expresividad vocal, que nos permite separar esas expresiones vocales de su estado subjetivo. Es decir, nos permite separar esos gruñidos, esos fonemas que a su vez no son considerados como lenguaje en sí, ya que no pertenecen a un sistema de signos como tal.
También encontramos a la reciprocidad, que permite sincronizar las intenciones subjetivas en una conversación. Es decir, podemos realizar una conversación únicamente con señas. Estas dos cualidades tampoco hay que confundirlas porque los símbolos o las señas con las manos sí son consideradas como un sistema de signos. Por otra parte, también tenemos a la cualidad de trascendencia, que nos permite hablar acerca de cosas, personas, hechos que no se encuentran presentes del discurso. Es decir, puedo yo hablar acerca de un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial sin haberlo vivido o sin haberla visualizado. También, y última cualidad es el de depósito objetivo. El lenguaje nos permite preservar y transmitir tantos significados y experiencias de generaciones en generaciones. Ahora comenzaré a hablar acerca de cómo el conocimiento se da en la vida cotidiana. Estos dos autores nos dicen que el conocimiento se genera debido a una rutina diaria, es decir, que el conocimiento en sí es un proceso muy largo y que se necesita de una constante actividad para poder desarrollarlo. A su vez, también dice que se genera gracias a un acopio social, el cual esquematiza los datos que son obtenidos del cúmulo social según los sectores de la vida cotidiana. Es decir, que cada persona solo tiene el conocimiento según su extracto social. A su vez, también nos presentan que la validez de ese conocimiento es únicamente establecido por todos. Es decir, si un conocimiento es verdadero o falso, es 100% verificable únicamente si todos lo aceptan. Con esto damos finalizada nuestra presentación. Agradezco la atención de todos y a continuación presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Bueno, tienen harto que leer. Estamos, como ya dije, entrando en una nueva forma, en un nuevo tema, en una nueva estructura de lógica, ¿no? La fenomenología. Y la fenomenología se destaca fundamentalmente porque primero se hace una epogé, que es una suspensión del juicio a priori, ¿no? Cuando usted va a hacer un trabajo de campo fenomenológico, usted suspende o intenta suspender sus juicios, sus prejuicios, ¿no? Y empieza a tratar de narrar, ¿no? De alguna manera describir los fenómenos como van ocurriendo ante su mirada. Tomando en cuenta que usted es un interpretante que está en un punto de vista, ¿no? Y que está obviamente interpretando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que nos muestra Berger y Luhmann es cómo es el proceso fenomenológico de análisis, ¿no? Tienen como objeto a la estructura social, ¿no? Y esa estructura social la van decantando, la van cortando, ¿no? Y van mostrando ciertas áreas y el análisis que hacen, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué pasa con los intercambios, es el análisis fenomenológico que ustedes van a experimentar, ¿vale? Bueno, como se darán cuenta, todos los textos que hemos ido pasando son aplicables a su proceso de investigación. Todos los textos que vamos utilizando no están ajenos al trabajo que ustedes están haciendo de campo, ¿no? En estos momentos, los 3 textos que llevamos se pueden utilizar de manera más encima conjunta, porque pertenecen a líneas de pensamiento que se acoplan, que se autovalidan entre sí, ¿no? Entre ellas. Entonces, es muy interesante ver que se potencia, ¿no? El análisis de Bourdieu se potencia con el análisis, por ejemplo, de Berger y Luhmann, y a su vez ambos con la mirada de Goff, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, yo envié algunos proyectos, algunos trabajos revisados, me quedan 3, y seguramente no lo voy a hacer dentro de hoy día, no voy a enviar los 3, van a ser dentro de la semana,
Pero esta semana van a tener ya todas sus análisis para que continúen perfeccionándolo, ¿no? Bien, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, no sé si vio el mensajito que le puse en el chat que Jan me pidió un minutito para hablar con usted. ¿Quién? Jan Guanucci me pidió un minutito para hablar con usted. Ya. Por aquí por el Zoom, pero creo que no le vio. Ya. Bueno, pueden retirarse a ver si alcanzamos a hablar un minuto con Jan. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.